Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Apocalipsis. No es nada dramática la niña, como veis. A ver, vamos a ser realistas. Dramatismo el justo. Estamos grabando este episodio de Desquiciadas del Libro 24 horas después de que España se fuese a negro. Esto es una cosa como sin precedentes. Sin precedentes, esperemos que sin consecuencias, ni réplicas, ni nada, pero bueno, 28 de abril del 2025 quedará ahí marcadito en rojo en los calendarios como el día que vimos venir el apocalipsis. Yo creo que también quedará marcado a rojo en el calendario como el día en el que todos los que en algún momento de la vida fuimos adictos a las historias apocalípticas y nos leímos como si fuese la Biblia, cómo sobrevivir al apocalipsis zombie, creímos en un momento determinado que de verdad estábamos ante la posibilidad de demostrar nuestro conocimiento, que resulta que no. A ver, yo, si algo me quedó claro ayer es que yo moriría a la primera. ¿Vale? O sea, yo caigo a la primera, entonces ya no sufro porque tardé como 3 horas en enterarme de que se había ido la luz, luego no entendía por qué no me funcionaba el móvil, aún sabiendo que había apagón estuve mucho rato esperando el ascensor, o sea, cosas así variadas. Abril esperando el ascensor diciendo, claro, como no hay luz, la gente está usándolo mucho. Sí, no, como hay apagón debe de estar todo el mundo bajando a la calle. Claro, en el ascensor. Claro, y luego también... Bueno, yo quise cocer huevos. Claro, yo me di cuenta de que no podía usar la vitrocerámica, entonces dije, bueno, pero no pasa nada porque tengo un precocinado de microondas, que debía pensar yo que mi microondas era solar o movidas así. Pilas, el microondas. Todo así, bueno, yo caería a la primera y encima, cuando ya había superado el drama, esta señora, que tenéis aquí, decidió cambiar por completo el guión del episodio de hoy. A ver, es que las cosas como son, ameritaba un cambio de guión, porque es que no voy a tener otra oportunidad como esta de hablar de una de las bases de la literatura, de uno de los géneros literarios que más me gusta, que es el apocalipsis. Ya, tío, yo no, o sea, es no, que soy ojo, un poco... no el libro de la Biblia, género literario en general. O sea, pues yo me he leído más o menos lo mismo de género literario en general que del libro de la Biblia. Porque... Hombre, el apocalipsis de la Biblia como género literario es muy mola, guay, los jinetes y todo eso, es de equitación, creo, ¿no? Es muy performático. Es muy performático, quiero decir, el apocalipsis muy bíblico, infernal. El apocalipsis bíblico de la Biblia católica cristiana, que está en el Nuevo Testamento. De la Biblia, creo que la gente sabe lo que es, ¿verdad? Bueno, no, pero la Biblia tiene 2 libros, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es solo cristiano, el Antiguo es común a la religión judía. Sí, claro. Esta es una información gratis que os damos aquí porque es servicio público. Píldoras culturales de Desquiciadas del Libro. Correcto. Hacía mucho que no hacíamos esto, efectivamente. En esta píldora cultural de hoy os diré que si os gusta la literatura apocalíptica, evidentemente deberíais leer El Apocalipsis, que es uno de los libros de la Biblia y que es espectacular, súper performático y está muy guay y que realmente sí que tiene todos los elementos de la literatura apocalíptica, que es un tipo de literatura muy específica que tiene 1.000.000 de subgéneros diferentes, por eso es tan rica, tan curiosa y por eso tiene como tantas posibilidades de que encuentres algo que vaya contigo, porque a lo mejor te crees que no, pero hay un libro apocalíptico para ti. Sí, yo me creo un poco que no, aunque luego he descubierto en estos 10 segundos que me has dado para preparar el tema, que sí que he leído algún libro apocalíptico, pero hoy es el día de María Nieto. Es el día de María Nieto, este es su género. Yo hoy estoy costumbrista, solo puedo hablar de las cosas que hice ayer y esta noche. Por ejemplo, no dormir. Desde aquí mando un beso a los inventores del remescar antiojeras. Gracias por todos vuestros servicios. Porque en mi calle se ovacionó el regreso de la luz. Las ovaciones son muy de género apocalíptico también. Sí, no sé, debían estar aplaudiendo a los electricistas o a la gente de Naturgy, no sé. Bueno, el caso, que yo estaba dormida feliz, ¿vale? Porque yo cuando estoy dormida estoy feliz y de repente a la 1:30 de la mañana, que nosotras estamos en Coruña y es la hora más o menos entre 1:30 y 2, es la hora a la que volvió la electricidad, me despertó una ovación que digo yo, pues estará jugando el Depor, y yo vivo al lado del estadio, digo, estará jugando el Depor y yo no me he enterado. A oscuras, pero ¿qué está pasando? Y luego desde las 2 de la mañana hasta que me he venido aquí a grabar, la alarma del bar de debajo de mi casa. Entonces estoy genial, sin dormir, perfecto, justo lo que el mundo necesitaba. Te digo una cosa, estar sin dormir dentro del género apocalíptico también es un poco como lo suyo. Entonces, bueno, yo cuando estaba ahí como pintándome el ojo para no parecer yo misma Walking Dead, ¿vale? Y con los guiones preparados de los episodios que íbamos a grabar desde hace 3 semanas, me llegó un WhatsApp de esta señora diciéndome, pues podríamos hacer uno de género apocalíptico. Ya, pero es que grabamos dentro de 10 minutos. Ya, bueno. No te preocupes, que tenemos What's guión. the problem here? A ver, ninguno, porque el género apocalíptico lleva mucho tiempo existiendo, porque además parece Cuéntanos que es nuevo. lo que sepas, que es un montón. No te creas que sé tanto, lo que sí soy es muy friki, quiero decir.
El género apocalíptico es, como decía antes, súper amplio, entonces yo no soy una experta en género apocalíptico, lo que sí soy es una experta en género desgracias en general. Entonces, el género apocalíptico es verdad que tiene un montón de subgéneros y que ya existe desde hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de género apocalíptico, parece que todo el mundo piensa en, pues no sé, extraterrestres. Efectivamente, o en invasiones extraterrestres, o en zombies, o en el mundo feliz de Huxley, pero hay un montón de alternativas diferentes. Por supuesto, 1984 de Orwell, género apocalíptico. El mundo feliz de Huxley, género apocalíptico con sus matices, pero género apocalíptico. Se hace la interesante, qué fuerte. Yo qué sé, Apocalipsis de Stephen King, pues como su propio nombre indica, género apocalíptico. El cuento de la criada. Ese sí que me lo he leído. Pues es género apocalíptico, amiga. Ya, pero es que el cuento de la criada me preocupa un poco una cosa, que es que teniendo en cuenta que Dios, o en lo que sea que crea cada uno, se ha basado en el género apocalíptico para diseñar esta década, ¿vale? Sí, por favor. Porque llevamos volcán, invasión del Capitolio de un señor con cuernos. Esto fue genial. Y no hablo de Trump, que también podría ser. Pandemia mundial, ahora apagón generalizado. O sea, quiero decir, quedan zombies y extraterrestres. Y ya está, ¿no? Son las 7 plagas de Yo no la década descarto esta. que ya tengamos y no lo sepamos. Si Trump es extraterrestre, a lo mejor... ¿O Bueno, zombie? ya, igual nos van a quitar el programa, ¿no? No lo creo. Bueno, no sé. Pues teniendo en cuenta Esto eso... asumiendo que estamos emitiendo. Claro, a lo mejor se ha muerto internet el día que nos O sea, toca subir esto. Esperamos que estéis viendo este capítulo y lo Ya, estéis tío. disfrutando. Ya, ojalá, vale. Bueno, pues eso, que el cuento de la criada me preocupa un poco que en algún momento haya que sacarlo de la estantería de género apocalíptico Bueno, es que- basado en hechos reales. A o ver, algo. parte del género apocalíptico, vamos a empezar por el principio. Correcto. El género apocalíptico per se no siempre está basado en un futuro distópico, aunque sí muchas Ajá. veces. ¿Cuál es la diferencia entre un libro apocalíptico que tenga el foco en un futuro distópico y cuál es el otro género apocalíptico que no tiene la mira en un futuro distópico? Pues la parte distópica del género apocalíptico es aquella que propone un hecho que puede ser natural, humano, de cualquier índole, que genera un cambio en nuestro paradigma y que nos obliga a reenfocarnos y por lo tanto es un futuro como si estuviésemos en una realidad alternativa que no sería en la línea que esta humanidad está siguiendo, que lo mismo por otro lado también te digo que era una buena idea cambiar de línea, pero bueno, esto ya es otro tema. Y el género apocalíptico que no va en esa línea es el género que simplemente plantea una posibilidad apocalíptica específica que puede ser pues desde la invasión zombie hasta, pues, ¿qué te diría yo? The Power, que no es... Sí, que hablamos de ella en el capítulo de novelas cortas. Yo creo que sí, que es una novela en la que no se habla de que haya un futuro distópico, sino que hay pequeños acontecimientos que van modificando la situación. Entonces, ¿qué tienen en común todos los libros de género apocalíptico? Por un lado, que plantean un futuro, pues un poquito... ¿Complicado? Digamos que se nos hace bola. ¿Espinoso? Digamos que se nos hace bola, pero luego a partir de ahí hay un poco de todo. Tenemos género apocalíptico basado en invasiones zombies, por ejemplo. Y dentro del género de invasiones zombies tenemos desde el terror básico y clásico, que está basado en que en un momento determinado pues la humanidad se convierte en zombie en un porcentaje muy alto. Hablábamos antes de Soy Leyenda. Sí, es un libro, antes que la película, por cierto, libro que yo no he leído, por lo tanto no lo había metido en el guión, pero correcto, es verdad que es género apocalíptico y en un momento determinado pues la humanidad se transforma masivamente en zombies por lo que sea. Yo me acabo de dar cuenta ahora sobre la marcha, esta frase va a demostrarle al público, por si alguien creía que yo estaba bien, que no. Que yo una vez escribí un relato que creo que es género apocalíptico. Es que Es un relato que escribí el verano de la pandemia. Estoy fatal, ¿vale? Porque, bueno, como cuando aún no nos dejaban salir, como hay primavera o así, y lo escribí en el móvil una noche que no podía dormir, 6.000 palabras en el móvil, muy cómodo, ¿vale? No, la hipermetropía que tengo es consecuencia de estas cosas. Y que iba sobre una escritora de romántica, que es lo que yo era en ese momento, bueno, y más o menos hoy, a la que, o sea, era basado como en el 2028 o algo así,
ya la novela romántica se consideraba distopía, porque no se podía besar, no se podía conocer a alguien de una forma normal, había apps que controlaban toda la vida. ¿Te quieres creer que, oye, me va a parecer muy bonito esto? Ahora estamos en este momento confesiones con Carlos Carnicero. ¡Ah, qué bonito! En el concurso Eros en Fisterra, que se celebró el pasado febrero y que tuve la enorme suerte de ganar, mi relato, que se llama El tacto. El enorme talento de ganar. Bueno, y suerte también. El relato El tacto, que fue el que ganó y que se publicará por el mes de octubre si todo va bien, es un poco similar, es un futuro distópico en el que la humanidad ya se reproduce de una forma absolutamente mecánica y entonces las relaciones interpersonales se consideran innecesarias. Pues, Pero ¿sabes qué pasa? Que ese futuro distópico del que hablamos, ese tipo de futuros distópicos, son distopías, pero no necesariamente tienen por qué ser apocalípticas. Y cuando hablamos de esa parte en la que la reproducción ya es 100% mecánica, entonces entramos ya en otro concepto que a mí me encanta y que es muy distópico y muy apocalíptico, que es el ciberpunk. El ciberpunk, claro. Claro, no, yo el relato que escribí, ¿no? Es que en aquel momento yo lo pensaba, porque yo no sé si tú estabas escribiendo en el momento de la pandemia, ¿no? Vale. No podías ambientar nada. Yo casi todas las novelas, salvo alguna experiencia histórica o lo que sea que he escrito, casi todas las novelas que he escrito están ambientadas en el momento en el que las estaba escribiendo. No, o sea, pues estoy escribiendo en 2018, perdón, estoy escribiendo en 2018, pues la novela está ambientada en 2018, o 17, o 19, yo qué sé. Pero claro, en el 2020 no podías ambientar nada. Ah, pues yo, disociada viva ella. Tú ambientaste en el 2020 como si no hubiera pasado yo nada. Aquí, ¿sabes? Ya, pero no lo puedes mencionar. O sea, no lo mencionas, ¿no? Sí, me dio un poco igual. ¿Sí? Quiero decir, pues si se puede escribir una distopía, que básicamente es un futuro alternativo, en el que de repente todos somos zombies, yo puedo escribir una distopía en la que no ha habido pandemia. Ah, claro, pero es una distopía. Pero no es una distopía, quiero decir, yo sencillamente, o sea, es una distopía, claro, pero no tiene por qué ser genéricamente una distopía. Bueno, el caso, que yo lo hablaba mucho con mis amigas, ¿no? En plan, estamos todas escribiendo novelas ambientadas en 2019, forever and ever, ¿vale? Porque como que en 2020 ya no te podías tocar, no podías conocer a nadie, o sea, podías conocer online y tal, pero no... Bueno, no iba a haber la naturalidad, claro. Cambiaron. Entonces, este relato que escribí yo, que por cierto, ay, cuña, que no gano nada con esto, pero es igual, está gratis en mi web, abrilcamino.com, va de eso, va de una escritora que escribe sus novelas como las ha escrito toda la vida y su editora le dice, tía, que esto ya no existe, que esto es distopía ahora, esto es ciencia ficción. Pero un poco, oye, por cierto, ¿ves? Otro rollo distópico del que hemos hablado ya en alguna otra ocasión en este género apocalíptico, y es una escritora de la que ya hemos hablado aquí, que es Agustina Bazterrica, a quien yo le cambié el nombre. Sí, efectivamente, esto pasó. Lamento decirlo. Agustina Bazterrica tiene dos novelas muy distópicas en ese sentido, basadas en... Muy distópicas entre comillas, digo, porque es que lo mismo no son un poco Nostradamus y mañana estamos ahí, porque tal y como están las cosas. Agustina Bazterrica tiene Cadáver exquisito, que es la novela de la que yo hablé en el capítulo pasado, y tiene una novela que se llama Las indignas, que es un futuro distópico precisamente devenido de esa pandemia. Entonces, a través de la pandemia pues, se ha ido de las manos y vivimos en un mundo absoluta y completamente inadaptado a la vida humana, no es un mundo habitable, y hay pequeños reductos habitables que son antiguos monasterios tomados por hordas de mujeres que se han convertido en una nueva orden de poder y han establecido unas jerarquías muy violentas y muy extremadamente... religiosas desde un sentido muy poco ético. A mí es un libro que me voló mucho la sesera. Yo que he leído, bueno, que lo hemos estado hablando, he leído muy poca literatura apocalíptica. Bueno, una de las novelas es La carretera, que la recomendé en el episodio de las novelas cortas. Pero sí hay otro subgénero, no sé, tú corrígeme si la lío en todo lo que diga, ¿vale? Básicamente. Que es lo postapocalíptico con componente político. Decías antes el cuento de la criada, de Margaret Atwood. Y otra... El mundo feliz es un poco eso también. Fahrenheit 451, por favor, he dicho bien los números. Has dicho bien los números. Sí. 1984 de Orwell, claro. Fahrenheit. Y esas sí que me gustan. Bueno, Fahrenheit 451 creo que incluso me dejó más incómoda que el cuento de la criada. Y mira que el cuento de la criada te perturba, ¿eh? Yo creo que de todos esos, el que más incómoda me dejó fue El mundo feliz. Yo es que no lo he porque leído. El mundo feliz era feliz. Ya, es que a mí me inquieta eso y me perturba. Tendría que llamar a Esperanza Gracia, ¿no? Que me inquieta y me perturba. Y luego me inquietan mucho también las novelas que son de hace unas décadas, o incluso siglo, puede ser un siglo atrás, que en su momento eran distopía y que han hecho algo parecido a predecir
lo que ahora mismo estamos viviendo. Bueno, ¿vale? hay un tipo de literatura en ese sentido, que es la propia cyberpunk en sí misma. El cyberpunk es un género que está basado en la predominancia de las máquinas y la tecnología por encima del hombre. Dentro del cyberpunk hay género apocalíptico y hay género no apocalíptico, es decir, hay cyberpunk optimista y positivo. Julio Verne. Claro, por Viaje ejemplo. al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje, viaje submarino. submarino. O sea, no hay nada más cyberpunk Que que 20.000 leguas de viaje submarino. De hecho, mucha de la estética del cyberpunk está heredada de ahí. Muy o del sea, siglo del- XIX, porque de hecho Claro. la estética general del cyberpunk es como juntar el final del siglo XIX, el principio del siglo XIX. Sí. No, principio del 20. Bueno, No, principio del 20. 19, Finales diría del yo, ¿no? 19, es 1800 y mucho. Sí. Finales del 19, es un poco la regencia, no, es un poco la victoriana. La victoriana. Sí, la Inglaterra victoriana, es este rollo, pues Julio Verne era Inglaterra victoriana, Sí, bueno, o sea, claro. 1800 y pico, 1700 y muchísimo, y es esa estética como clásica, señorial, elegante, Sí, de tal, pero pero de de repente repente tienes con- un brazo mecánico, es como, Justo. ok. Por cierto, esto, como no tengo ni idea de literatura apocalíptica, tengo que ir introduciendo detalles costumbristas, que es lo que yo aporto a este episodio, por favor y gracias. Todo el que le guste la estética cyberpunk, supongo que lo sabrá. Si te gusta la estética cyberpunk, en Camden, en Londres, hay unas tiendas. ¿Sabes que hay locales cyberpunk Sí, en claro. Londres? Que es una cosa que me parece fastidiosa, pero locales que tú entras y te recibe un señor Sí, sí, como sí, montado sí, en un sí. monociclo que tiene una... A mí esto me parece una fantasía. A ver, es que en Londres está todo lo bueno que hay en el mundo. Probablemente Y sí. un par de cosas malas también, pero sobre todo lo bueno. Pero en Camden yo he estado en varias tiendas cyberpunk de esto que digo, a mí me molaría, tío. O sea, vestir así, pero luego... O sea, y también Es un poco me- secta, tengo Sí, que decir. ya. Pero a mí me gusta Pero es el que yo, concepto. como quiero tener 12 vidas, en una quiero tener estética cyberpunk. Es un concepto chulo y es un concepto que se explotó estéticamente mucho en los 80, 90. De hecho, las que de pequeñas estábamos, las que y los que de pequeños estábamos absolutamente enamorados de el Sherlock Holmes de Miyazaki, era un perro, lo sé, no me juzguéis, pues eso es cyberpunk de toda la vida. Totalmente, O sea, este claro. señor volaba dándole a los pedales de una bici, te quiero decir, porque la bici movía unas alas, no recuerdo muy bien cómo era el rollo. Gadget. Pero el Inspector Gadget tiene un punto flipaba, cyberpunk. ¿vale? Pero claro, dentro de este cyberpunk hay esa otra parte cyberpunk, que es esa parte en la que las máquinas o la tecnología dominan el mundo para mal. Pues el cuento de la criada puede tener incluso un poco de cyberpunk si quieres, pero yo creo que va en otra línea. Pero el mundo feliz de Huxley es súper cyberpunk. Es este momento en el que la humanidad se reproduce desde una fórmula fría, aséptica. Bueno, un poco Fahrenheit Es un también, poco ¿no? Fahrenheit, es un poco 1984 de Orwell. Tiene toda esta línea que no tiene por qué ser mala, es decir, no se trata de decir la tecnología es mala. Lo que es malo es dejar que la tecnología esté por encima del ser humano. Es un tipo de distopía muy particular. A mí me gusta especialmente, que conste que no es mi distopía favorita. Mi distopía favorita siempre es en la que los seres humanos la hemos cagado, porque lo veo como muy ¿Qué factible. es lo que te iba a decir? Es la basada en hechos reales. Claro, a mí esa, me ¿no? gustan Claro. los libros basados en hechos reales. Entonces, A mí me encanta porque hoy todo el mundo está como feliz. Hoy me refiero a el día posterior al apagón, que es el día que estamos claro, o sea, grabando hoy esto. que volvemos a tener luz y es como un milagro. Claro, estamos- está todo el mundo como, qué bien, que no ha habido asaltos, no ha habido nada de disturbios. Bueno, España No ha y- pasado nada. Spain Dale is different. 3 días, que hubiera durado 3 días No, vamos, el te quiero decir- apagón. a ver, vamos a ver. Iba a ver aquí. En España, a mí me encantaría que alguien hiciese de verdad un estudio al respecto. Es verdad que entiendo que aquí tiene que haber un componente sociológico súper potente, que es que vivimos en un país en paz. Lo miremos por donde Sí, lo hombre, miremos. claro, y en bonanza, Vivimos en un en país muchos en sentidos. paz, con una estabilidad democrática razonable, De y momento. entonces no sentimos como sociedad una amenaza real a título general. Hombre, evidentemente hay amenazas, pues no te digo yo que no, pero chica, como concepto general en nuestra Sí, vida no pero- sentimos amenaza. Entonces ayer se fue la luz y no se fue una hora, se fue 10 horas, 14 Sí, en horas, Galicia, 20 horas. 13, 14, bueno, en Coruña. no En, sé, en otras Coruña zonas. volvió la luz a las 2 y pico de la mañana, 2 o sea, menos 12 cuarto, horas. En mi barrio 2 menos cuarto. 12 horas sin luz, estuvimos 12 horas sin luz y la gente se fue a los bares de A cañas ver. para que no se calentaran los botellines, porque chica, era una lástima echar a perder Es el que, a ver, género. somos la tierra de Galicia, entonces es una obligación social. Claro, pero esto te pasa en un país en el que haya una tensión hombre, claro. social latente mucho más potente o... O que la gente viva al día y ese día no tenga Exacto. subsistencia Y ahí para- sí que pues, claro, igual por tenemos un supuesto. problema de pillaje y saqueo en las Y calles. te potente. añado otro detalle, y no estábamos comunicados. Porque yo creo que con Twitter y otros estercoleros similares, lo siento, un beso. Un beso. Elon, Un beso, Elon. Un beso. Yo creo que a las 3 horas ya estaríamos como, esto es un ciberataque del sistema. Bueno, yo sé creo que puede serlo, estuvimos. yo qué Bueno, sé. oye, que a lo mejor fue. Pero, sí, claro pero ¿sabes qué pasa? Que es que en Twitter no existe el concepto no lo sé.
Todo el mundo sabe, Ya, todo en el mundo Twitter es todo el mundo todólogo, sabe ¿no? muchísimo. Entonces yo, en vista de que no podía hacer ninguna cosa, ¿qué hice ayer? Dormí y bebí. Yo leí, que Ya. tengo que decir que Yo también leí, lo juro, pero bueno. creo que ayer fue el día de la radio, por supuesto. Sí. O sea, cuando hablamos de ayer, evidentemente estamos hablando Del 28 el de abril. 28 de abril en el que se fue España Negro. Fue el día de la radio, fue el día que más pilas se vendieron en toda España y fue el día que más gente volvió al libro en papel. Porque o tenías el libro electrónico cargado, que igual sí, Yo, o, cariño, libro en papel. Que tengo que decir que es verdad que a mí me llamó la atención ayer, yo estaba muy tranquila, lo reconozco, Ah, yo en mi también. casa, hasta que hubo un momento en el que me entró un poco un ataquito de ansiedad por una cuestión personal, pero estaba yo muy tranquila en mi casa. la cuestión con mi- personal es estar loca como un desquiciada de libro. Estaba yo en mi casa muy tranquila y nos estábamos acordando del momento pandemia de hace 5 años. Que me parece que al mismo tiempo que fue hace 35 y ayer. Pues hace algo más de 5. O sea, hace 5 nos soltaron. Sí, hace 5 nos soltaron, Hace más o 5 nos menos. El soltaron. Día de la Madre. Pues va a hacer 5 ahora. Con esa pandemia del coronavirus del año 2020, pusimos en práctica la realidad de otro propio género apocalíptico en sí mismo, que es el género de los contagios, de los virus, de las Sí, de zombies. epidemias, que pueden ser zombies o puede ser pues, un contagio vírico Bueno, no hubo una masivo, peli en Netflix o algo así. Contagio. Eso es. Pero ya era anterior. que No, además no, ya por eso, Claro. pero que lo petó simplemente porque por alguna razón en esos días nos apetecía ver una peli apocalíptica Pues, sobre un virus. Al poco tiempo, a mí esto es una cosa que me parece muy curiosa. Yo ayer estaba leyendo en mi casa otra cosa que no tenía nada que ver con esto y nuestro responsable técnico, que también es muy lector, decía cada X tiempo, si ya lo dijo Almudena, todo va a mejorar. Efectivamente. Este es el último libro de Almudena Grandes. El último que escribió, que de hecho no lo terminó. Los últimos capítulos son una reescritura de su marido, de Luis García Montero, sobre las notas que ella dejó y lo que ella le iba contando. Almudena murió prematuramente por un cáncer, si no recuerdo mal, de colon, y era una escritora magnífica, a la que ya sabéis que aquí adoramos, hemos hablado de Castillos de Cartón en más de una ocasión. Todo va a mejorar es una historia que es un poco lo que nos pasó, pero al revés. En Todo va a mejorar la historia empieza con un apagón masivo, y todo ese apagón masivo conlleva un control máximo de todas las tecnologías de comunicación y del relato comunicativo, que esto es algo que tienen en común casi todas las literaturas apocalípticas, el control del relato, esa idea de la dominación del poder, de que el poder para controlar... Bueno, y las apocalipsis, no solo la literatura. Efectivamente, o sea, todo en general... Claro, porque al final de la pandemia del 2020, bueno, del COVID y tal, que queda el control del relato. Claro, entonces, ese control del relato conlleva la invención, en el libro de Almudena fue una invención, la invención de un virus, la Ajá. invención de un posible contagio que no está el contagio, que no existe. Ostras. El COVID existió, creedme, el COVID existió. No lo sé. Pero No, yo lo tuve. perdón. Ya, O sea, el yo COVID existió. dos veces. Yo Twice. también, dos. Y el COVID existió, Pero Almudena basa su relato en la historia de qué pasaría si esta infección, en lugar de llegar ahora, llega después de un problema serio con las comunicaciones que deriva en un control del relato y el gobierno se encuentra, un gobierno malintencionado, se encuentra... O sea, un gobierno. Bueno, yo quiero creer que no, pero un gobierno malintencionado se encuentra con la posibilidad de un control de relato mayor, que es ahora mismo no existen comunicaciones. Lo que pasa cuando ayer. las restablezcamos, pero nosotros, cuando las comunicaciones han vuelto, han vuelto. ¿Qué quiero decir? Sí. Yo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no sé, porque yo estaba durmiendo, lo confieso. Mira, las Entonces, personas que han dormido esta noche, ¿qué pasa? yo me metí en la cama, pues sería la 1 de la mañana, me quedé dormida, porque soy una señora que duerme aunque tenga problemas. No, pero es que tu barrio no ovacionó. Mi barrio ovaciona poco. Es que, claro, mi barrio es el barrio de un estadio y se cree que tiene que hacer eso con cada cosa que pasa. No, O sea, ¿pero qué pasa? Yo no tuve ningún problema. Yo me metí en la cama y dormí como un bebé, me despertó un gato, pues serían las 4:30 de la mañana. y Tuyo, entonces- espero. Sí, mío. Ah. Y claro, uno de los Pensé míos- que era en la sí, calle. No entró un gato cualquiera. Uno de los gatos que vive en casa me despertó y entonces abrí un ojo y fui a mirar la hora en el móvil y dije, coño, hay internet. Este fue este fue el devenir de los actos en mi casa. Y cuando me despertaba esta mañana, pues había conexión a internet, me estaban entrando correos, podía mandar Sí. mensajes, entré en redes sociales, de hecho actualicé las redes sociales con toda normalidad. No ha habido un control del relato en ese Sí, sentido. pero es verdad que a mí me queda como una reflexión que no es exactamente el control del relato, pero lo podría tener como consecuencia de la diferencia entre lo que pasó ayer, si se hubiera prolongado, que evidentemente al final, salvo, evidentemente, para quien tenga un respirador, un problema. Hombre, yo pensaba ayer, hubo muchos imagínate problemas. estar embarazada de 9 meses, me da un
ictus a Ir mí a de parir. pensarlo. O sea, yo paro del susto. No, O sea, yo me lo saco, a mí o se me sale. depender de un respirador eléctrico Claro, que no, estás en que tu por supuesto casa. que no queremos frivolizar, más allá de que somos frívolas en general, pues no queremos frivolizar No, hombre, con no, y la esto. gente que se quedó 9 horas atrapada en un ascensor o en un tren, a mí no me parece Exacto, por gracioso supuesto que esto, no. No, que por supuesto que no, ¿vale? Entonces, pero es verdad que yo ayer reflexionaba, si esto se hubiera prolongado más, la gran diferencia con la pandemia era la ausencia de telecomunicaciones. Yo al final, esto suena bastante fuerte lo que voy a decir, lo he dicho varias veces en estos 5 años, pero es que mi vida durante la pandemia no fue tan distinta a mi vida habitual. Y yo no salí de casa en Yo los tampoco. 60 y pico días, No, ni yo una sola tampoco vez, porque yo cambié mi tengo vida. ciertos factores de riesgo y tal, y no quise arriesgarme a nada. Entonces, claro, yo teletrabajo desde hace 10 años, aparte ni siquiera fue algo que me llegara con la pandemia, teletrabajo, estoy todo el día conectada. Vamos a ver, yo tuve más contacto con mucha gente. Yo entiendo que habrá mucha gente que necesita el contacto más personal, más de tacto. Yo no mucho, ¿vale? O sea, soy un poco así marisca. Ya te- Pero, a ver, yo hice un televermut con mis primos, mi madre. Ay, yo también hice una fiesta de cumpleaños online. Yo un televermut. Tío, no hemos hecho un televermut nunca más y vivimos a distancia, mis primos y yo, por ejemplo. No se Sí. nos ha ocurrido. Entonces, esa fue la gran diferencia. Esa Ayer la ausencia de gran diferencia comunicación. es que yo para ver si mi madre estaba bien me tuve que ir a su casa. Yo que tengo la suerte de que la casa de mi madre está como a 1 kilómetro de la mía. Pues si yo a estar a 9, pues no me entero de nada. Esa ausencia de comunicaciones es fundamental, también lo es dentro de la literatura apocalíptica, ¿eh? O sea, es verdad Claro, que claro. no solo el control del relato, sino también el control de las Sí, comunicaciones. que al final es la influencia de la comunicación en general, en todo. Exactamente. Aquí hemos tenido la suerte de que hemos podido comunicar. Estamos grabando con total normalidad. No a sabemos si viva se luz. podrá subir, confiamos en Damos que por sí, hecho eso que- llegará el segundo miércoles Claro, de nosotros mayo, estamos que por sabe Dios. hecho que no va a haber segundo episodio de Apocalipsis Made in Spain, porque ya llevamos, bueno, segundo, 25º, porque es que en lo que vamos del siglo XXI llevamos un... Sí, está regulero esto. O sea, yo ya, por favor, no me cabe un acontecimiento histórico más en el cuerpo, por favor, os lo pido, No, para o sea, ya. esto tiene que parar, ya. O sea, yo por ya favor. pandemias, apocalipsis electrónicas, Trump, Putin, ¿de verdad? No sé. Señores con cuernos de vikingo que entran en el Capitolio, por favor. señores, en general. Paremos. Sí. Paremos. Pero vamos a Nos dar damos. una sorpresa bonita para despedirnos. Eso sí. Cuéntalo. Esto sí, esto sí. Vamos a tener un capítulo especial, que yo creo que los que nos seguís por redes ya lo sabéis, porque llevamos unos días anunciándolo. Desquiciadas del libro le da una vuelta de tuerca, porque como estamos en Apocalipsis, hemos dicho, pues chica, la casa por la ventana. ¡Nos sobra tiempo! La casa por la ventana. Entonces hemos decidido hacer un capítulo especial. Ya sabéis, todos los que seguís este programa, que somos gallegas, que Abril y yo somos pata negra gallega de toda la vida. 8 apellidos. 8 apellidos gallegos. Y entonces hemos decidido que vamos a celebrar el Día de las Letras Gallegas, que es 17 de mayo. Así que el sábado 17 de mayo vamos a tener un programa especial. En gallego, obviamente. En gallego, por supuesto. No os preocupéis, se entiende. Creedme que el gallego se entiende. No es tan complicado. Y si no, incluso... De todas maneras, no si nos da el descartamos meterle cerebrito, unos igual subtítulos. hacemos unos subtítulos. No descartamos meterle unos subtítulos en castellano para que a nadie le dé un ataquito al corazón, Efectivamente. por si acaso. Pero no os lo perdáis porque va a ser nuestro primer programa en gallego, va a ser nuestro primer programa con público y va a ser nuestro primer programa con invitada. Estamos que lo tiramos. Estamos porque, chicas, ya si se va a acabar el mundo, pues que se acabe con un libro entre las manos y con invitada. Efectivamente. Porque cuantos más, mejor. Así que esperamos veros en mayo con esos 3 episodios que llegarán segundo y cuarto miércoles del mes, como siempre, y el sábado 17 y poco más. Y hasta aquí nuestro Desquiciadas del Libro 1 de mayo especial Apocalipsis Now. Esperamos que hayáis disfrutado de estas pseudo recomendaciones, porque ha sido más como un análisis. Sí, un poco. Pero bueno, que hayáis tomado buena nota de la cantidad de libros apocalípticos que tenéis a vuestra disposición, muchos de ellos reconvertidos en película por si sois más de los del Club del Vago. Y recordad que en lugar de tener que esperar al tercer miércoles, ya no sé lo que digo, al cuarto. En lugar de tener que esperar al cuarto miércoles de mayo, tenéis ese especial del 17. Y que el apocalipsis nos pille a todos leyendo. Ready.